Libro tibetano de la vida y de la muerte. Autor Sogyal Rinpoche. Prólogo de su santidad el Dalai Lama. En esta oportuna obra, Sogyal Rinpoche se centra en los modos de comprender el verdadero significado de la vida, aceptar la muerte, asistir a los moribundos y ayudar a los muertos. La muerte es una parte natural de la vida que todos debemos afrontar tarde o temprano. Según mi entendimiento, son dos las actitudes que podemos adoptar ante ella mientras vivimos. O bien elegimos no pensar en ella, o bien podemos hacer frente a la perspectiva de nuestra propia muerte y, reflexionando con claridad sobre ella, tratar de reducir al mínimo el sufrimiento que puede producir. Sin embargo, con ninguna de estas dos actitudes podemos llegar realmente a vencerla. En mi condición de budista, contemplo la muerte como un proceso normal, una realidad que acepto ha de ocurrir en tanto permanezca en esta existencia terrenal, sabiendo que no puedo eludirla. No veo que tenga sentido preocuparme por ella. Tiendo a figurarme la muerte como un cambio de ropa cuando la que llevo está vieja y gastada, no como un final definitivo. Pero la muerte es imprevisible. Ignoramos cuándo y cómo ocurrirá. Así pues, resulta sensato tomar ciertas precauciones antes de que se produzca realmente. Es evidente que a la mayoría de nosotros nos gustaría tener una muerte apacible, pero también está claro que no podemos esperar una buena muerte si nuestra vida ha estado llena de violencia. Si nuestra mente ha estado agitada principalmente por emociones como la ira, el apego o el miedo. Por lo pronto, si deseamos morir bien, hemos de aprender a vivir bien, manteniendo la esperanza de una muerte apacible. Debemos cultivar la paz en nuestra mente y en nuestra manera de vivir. Como podrán leer aquí, desde el punto de vista budista, la experiencia real de la muerte es muy importante, aunque el cómo y el dónde vamos a renacer viene generalmente determinado por fuerzas kármicas. Nuestro estado mental en el momento de la muerte puede influir en la calidad de nuestro próximo renacimiento. Así pues, y a pesar de la gran variedad de karmas que hemos acumulado, si en el momento de la muerte hacemos un esfuerzo especial para generar un estado mental virtuoso, podemos fortalecer y activar un karma virtuoso y de este modo dar a un feliz renacimiento. El instante real de la muerte es también la ocasión en que pueden presentarse las experiencias interiores más profundas y beneficiosas. Mediante la repetida familiarización con los procesos de la muerte por medio de la meditación, y un meditador experimentado puede aprovechar su muerte para alcanzar una gran realización espiritual. Por eso, los practicantes con experiencia emprenden prácticas meditativas en el momento de morir. Una indicación de sus logros es que muchas veces su cuerpo no empieza a descomponerse, sino hasta mucho después de la muerte clínica.
No menos importante que preparemos para nuestra propia muerte es ayudar a otros a morir bien. Cuando nacemos, todos nos hallamos desvalidos e impotentes. Y sin el cuidado y el afecto que recibimos, entonces no habríamos sobrevivido. Puesto que los moribundos son igualmente incapaces de valerse por sí mismos, deberíamos aliviar su malestar y su angustia y asistirlos en la medida de lo posible para que mueran con serenidad. Aquí lo principal es evitar todo aquello que perturbe la mente de la persona moribunda más de lo que ya está. Al asistir a una persona moribunda, nuestro primer objetivo es infundirle serenidad, lo que se puede conseguir de muchas maneras. Un moribundo que esté familiarizado con las prácticas espirituales puede sentirse estimulado y alentado si se le recuerdan estas prácticas. Pero incluso la simple atención afectuosa puede generar una actitud serena y sosegada en la mente de la persona que va a morir. La muerte y el morir constituyen un punto de encuentro entre la tradición científica moderna y la budista tibetana. Creo que en el plano de la comprensión y el beneficio práctico, ambas pueden ayudarse muchísimo mutuamente. Sogyal Rinpoche se halla especialmente bien situado para facilitar este encuentro. Nacido y educado en la tradición tibetana, recibió formación de algunos de nuestros mayores lamas. Puesto que también se ha beneficiado de una educación moderna y vivido y enseñado muchos años en Occidente, ha llegado a conocer bien los modos de pensamiento occidentales. Este libro ofrece a los lectores no solo una explicación teórica de la muerte y el morir, sino también medidas prácticas para que comprendan y se preparen ellos mismos y a otros de una forma serena y enriquecedora. Dalai Lama, 2 de junio de 1992. Prefacio. Nací en Tíbet y a los 6 meses ingresé en el monasterio de mi maestro Jamyang Khyentse Choki Lodro, en la provincia de Kan. En Tíbet tenemos la especial tradición de buscar las reencarnaciones de los grandes maestros que han fallecido. Se los elige de pequeños y se les da una educación especial con el objeto de prepararlos para que sean los maestros del futuro. A mí me impusieron el nombre de Sogyal, aunque todavía habría de pasar algún tiempo para que mi maestro me reconociera como encarnación de Tertön Sogyal, renombrado místico que había sido uno de los propios profesores y maestros del 13º Dalai Lama. Mi maestro Jamyang Khyentse era alto para lo que es corriente entre los tibetanos y su cabeza siempre parecía destacar sobre las demás en una multitud. Tenía el cabello plateado, muy corto, unos ojos amables que brillaban de humor y unas orejas largas como las de Buda. Pero lo que más llamaba la atención en él era su presencia. Su mirada y su porte revelaban que era un hombre sabio y santo. Tenía una voz bien modulada, grave y cautivadora, y cuando enseñaba solía echar la cabeza ligeramente hacia atrás y las enseñanzas fluían de su boca en un torrente de elocuencia y poesía. Y con todo el respeto e incluso admiración reverente que suscitaba, había humildad en todo lo que hacía. Jamyang Khyentse
es el fundamento de mi vida y la inspiración de este libro. Fue la encarnación de un maestro que transformó la práctica del budismo en nuestro país. En Tíbet nunca era suficiente llevar el nombre de una encarnación. Siempre había que ganarse el respeto mediante el propio saber y la propia práctica espiritual. Mi maestro se pasó años en retiro y se cuentan muchos relatos milagrosos sobre él. Sus conocimientos y su realización espiritual eran profundos y con el tiempo llegué a descubrir que era como una enciclopedia de sabiduría y conocía la respuesta a cualquier pregunta que pudieran formularle. En Tíbet había muchas tradiciones espirituales, pero Yanyan Khyentse era reconocido como una autoridad en todas ellas. Para todos aquellos que lo conocieron u oyeron hablar de él, era la personificación del budismo tibetano, un ejemplo viviente de cómo podía llegar a ser quien comprendiera las enseñanzas y completara su práctica. He oído decir que mi maestro afirmó que yo contribuiría a continuar su obra y ciertamente siempre me trató como si fuera su propio hijo. Pienso que lo que he podido lograr hasta ahora en mi trabajo y el público al que he podido llegar es la maduración de la bendición que me dio. Mis primeros recuerdos son de él. Él fue el entorno en que me crié y su influencia dominó mi niñez. Fue como un padre para mí. Me concedía todo lo que le pedía. Su consorte espiritual, Khandro Tserin Chondrón, que es también mi tía, solía decir: no molestes a Rinpoché, a lo mejor está ocupado. Pero yo siempre quería estar a su lado y él se alegraba de tenerme cerca. Constantemente lo atosigaba con toda clase de preguntas y él siempre me respondía con paciencia. Yo era un chico travieso. Ninguno de mis tutores conseguía inculcarme disciplina. Cuando pretendían pegarme, corría a esconderme detrás de mi maestro, donde nadie osaba acercarse. Allí, agazapado, me sentía orgulloso y satisfecho de mí mismo. Él se limitaba a reír, hasta que un día, sin que yo lo supiera, mi tutor fue a hablar con él y le explicó que, por mi propio bien, la cosa no podía continuar así. La siguiente vez que fui a esconderme, mi tutor entró en la sala, hizo 3 postraciones ante mi maestro y me sacó a rastras. Recuerdo que mientras me sacaba de la habitación, me pareció muy extraño que no le tuviera miedo a mi maestro. Yanyan Khyentse vivía en la sala en que su anterior encarnación había tenido sus visiones y puesto en marcha el resurgir de la cultura y la espiritualidad que se extendió por todo el Tíbet oriental durante el siglo pasado. Era una sala maravillosa, no especialmente amplia, pero con una atmósfera mágica, llena de libros, pinturas y objetos sagrados. La llamaban el cielo de los Budas y la sala de la transmisión de poderes. Y si hay algún lugar de Tíbet que recuerdo bien, es esa habitación. Mi maestro se sentaba en un asiento bajo, hecho de madera y tiras de cuero, y yo me acomodaba a su lado. Me negaba a comer si no era de su tazón. En el pequeño dormitorio contiguo había una galería exterior, pero siempre estaba a oscuras y siempre había una tetera hirviendo sobre el fogoncito del rincón. Por lo general, yo solía dormir en el cuarto de mi maestro.
en una cama pequeña situada a los pies de la suya. Un sonido que nunca podré olvidar es el tableteo de las cuentas de su mala, su rosario budista, mientras él susurraba sus oraciones. Cuando me iba a acostar, él estaba allí, sentado y practicando, y cuando despertaba por la mañana, lo encontraba ya despierto, sentado y practicando de nuevo, rebosante de bendiciones y poder. Cuando abría los ojos y lo veía, me inundaba una cálida y reconfortante sensación de dicha. Tal era el aura de paz que lo envolvía. A medida que fui haciéndome mayor, Jimian Kichense me hacía presidir ceremonias, mientras él desempeñaba el papel de director de los cantos. Yo era testigo de todas las enseñanzas e iniciaciones que daba a otros, pero más que los detalles, lo que recuerdo ahora es la atmósfera. Para mí era el Buda, de eso no tenía ninguna duda, y todos los demás también lo reconocían. Cuando daba iniciaciones, sus discípulos quedaban tan abrumados de pasmo reverencial que apenas se atrevían a mirarlo a la cara. Algunos lo veían verdaderamente bajo la forma de su predecesor y como diferentes Budas y Bodhisattvas. Todos los llamaban Rinpoche, el precioso, que es el título que se concede a un maestro. Y cuando él estaba presente, ninguno de los demás maestros recibía esa denominación. Su presencia era tan imponente que muchos lo llamaban afectuosamente el Buda primordial. Sé que si no hubiera conocido a mi maestro Jamian Khyentse, yo sería una persona completamente distinta. Con su calidez, su sabiduría y su compasión, encarnaba la verdad sagrada de las enseñanzas, y así las volvía prácticas y vibrantes de vida. Cada vez que comparto con otros esa atmósfera de mi maestro, pueden percibir la misma sensación profunda que despertaba en mí. ¿Qué fue, pues, lo que inspiró en mí Jamian Khyentse? Una inconmovible confianza en las enseñanzas y la convicción de que la esencialísima importancia del maestro. Toda la comprensión que pueda tener hoy, sé que se la debo a él. Y eso es algo que nunca podré pagarle, pero que puedo transmitirlo a otros. Durante mi juventud en Tíbet vi la clase de amor que Jamian Khyentse irradiaba en la comunidad, sobre todo cuando guiaba a los moribundos y a los muertos. En Tíbet, un lama no era solo maestro espiritual, sino también sabio, terapeuta, párroco, médico y sanador espiritual, dedicado a ayudar a los enfermos y los moribundos. Más tarde llegué a aprender las técnicas concretas para guiar a los moribundos y a los muertos, siguiendo las enseñanzas relacionadas con el libro tibetano de los muertos. Pero las lecciones más importantes que aprendí sobre la muerte y la vida las obtuve contemplando a mi maestro cuando guiaba a los moribundos con infinita compasión, sabiduría y comprensión. Rezo para que este libro transmita al mundo algo de su gran sabiduría y compasión, y para que gracias a ellas también usted, esté donde esté, pueda sentirse en presencia de su mente, de sabiduría, y encontrar una conexión viva con él. Primera parte: la vida.
en el espejo de la muerte. Mi primera experiencia de la muerte se produjo cuando yo tenía unos 7 años. No disponíamos a dejar las tierras altas del este para viajar al Tíbet central. Samten, uno de los asistentes personales de mi maestro, era un monje maravilloso que fue muy bueno conmigo durante mi niñez. Tenía una cara resplandeciente, rolliza y redondeada, siempre a punto de esbozar una sonrisa. Debido a su buen carácter, era el favorito de todos en el monasterio. Mi maestro daba cada día enseñanzas e iniciaciones y dirigía prácticas y rituales. Al terminar la jornada, yo solía reunir a mis amigos y organizaba una pequeña representación teatral en la que ponía en escena los acontecimientos de la mañana. Y era Samten quien me prestaba siempre las vestiduras que había utilizado mi maestro durante el día. Jamás me negaba nada. Pero entonces Samten cayó enfermo repentinamente y pronto se hizo evidente que no iba a vivir. Tuvimos que aplazar la partida. Nunca olvidaré las 2 semanas que siguieron. El rancio olor de la muerte lo cubría todo como una nube, y cada vez que pienso en aquellos días vuelvo a sentir ese olor. El monasterio estaba saturado de una intensa conciencia de la muerte. Sin embargo, la atmósfera no era en absoluto morbosa ni de temor. En presencia de mi maestro, la muerte de Samten cobraba un significado especial. Se convertía en una enseñanza para todos nosotros. Samten permanecía acostado junto a la ventana de un pequeño templo situado en la residencia de mi maestro. Yo sabía que estaba muriéndose. De vez en cuando iba a verlo y me sentaba un rato a su lado. Por entonces Samten ya no podía hablar y me impresionaba el cambio que había experimentado su rostro, ya más silento y demacrado. Comprendí que iba a dejarnos y que no volveríamos a verlo más. Me sentía profundamente triste y solitario. La muerte de Samten no fue fácil. El sonido de su laboriosa respiración nos seguía por todas partes y podíamos oler la descomposición de su cuerpo. El monasterio se hallaba sumido en silencio, abrumador, roto únicamente por sus estertores. Todo estaba centrado en Samten. Sin embargo, aunque había tanto sufrimiento en su prolongada agonía, todos nos dábamos cuenta de que en lo más hondo tenía paz y confianza interior. Al principio no podía explicármelo, pero enseguida comprendí de dónde procedía esa sensación, de su fe y su preparación, y de la presencia de nuestro maestro. Y aunque seguí estando triste, supe entonces que si nuestro maestro estaba allí, todo acabaría siendo para bien, pues él podría guiar a Samten hacia la liberación. Más tarde llegué a saber que todo prácticamente sueña con morir ante su maestro y con tener la buena fortuna de ser guiado por él en el trance de la muerte. Mientras Jamyang Khyentse guiaba serenamente a Samten a su muerte, le iba explicando una por una todas las fases del proceso por el que estaba pasando. Me asombraban la precisión de sus conocimientos y su confianza y serenidad. Cuando estaba presente, su serena confianza tranquilizaba aún a la persona más angustiada. En aquellos momentos, Yan Yan
que Yense nos revelaba la intrepidez ante la muerte. No es que se tomara jamás la muerte a la ligera. A menudo nos decía que él le tenía miedo y nos recomendaba que no nos la tomáramos de un modo ingenuo o complaciente. ¿Qué era entonces lo que le permitía afrontar la muerte de una manera tan solemne y al mismo tiempo tan libre de cuidados, tan práctica, pero tan misteriosamente despreocupada? Esta pregunta me fascinaba y me absorbía. La muerte de Samten fue una conmoción para mí. A los 7 años de edad, vislumbré por primera vez el enorme poder de la tradición en que se me estaba instruyendo y empecé a comprender el sentido de las prácticas espirituales. La práctica había conferido a Samten la aceptación de la muerte, así como una clara comprensión de que el sufrimiento y el dolor pueden formar parte de un profundo proceso natural de purificación. La práctica había conferido a mi maestro un conocimiento completo de lo que es la muerte y una tecnología precisa para guiar a las personas en ese trance. En el espejo de la muerte. Tras la muerte de Samten partimos hacia Lhasa, la capital de Tíbet, emprendiendo un arduo viaje de 3 meses a lomo de caballo. Desde allí proseguimos nuestra peregrinación hacia el Tíbet central y meridional, hacia los lugares sagrados de los santos, reyes y letrados que introdujeron el budismo en Tíbet a partir del siglo 46. Mi maestro era emanación de muchos maestros de todas las tradiciones y a causa de su reputación recibía una tumultuosa bienvenida allí donde iba. Aquel viaje fue sumamente emocionante para mí y todavía guardo de él muchos hermosos recuerdos. Los tibetanos se levantan temprano con objeto de aprovechar plenamente la luz del día. Nos acostábamos al caer la noche y nos levantábamos antes del alba para que los yaks que transportaban la carga pudieran ponerse en marcha con la primera luz del amanecer. Se desmontaban las tiendas y las últimas que permanecían en pie eran la de la cocina y la de mi maestro. Siempre se adelantaba un explorador con la misión de elegir un buen lugar para acampar, y hacia el mediodía nos deteníamos y montábamos las tiendas hasta la mañana siguiente. A mí me gustaba acampar a orillas de algún río y escuchar el rumor del agua, o sentarme dentro de la tienda y escuchar el chapaleteo de la lluvia en el techo. Éramos un grupo pequeño de unas 30 tiendas en total. Durante el día yo montaba un caballo de color dorado al lado de mi maestro. Mientras cabalgábamos, él me daba enseñanzas, contaba historias, practicaba y componía diversas prácticas especialmente para mí. Un día, cuando nos acercábamos al lago sagrado de Yandrok Tso y divisábamos ya el esplendor turquesa de sus aguas, otro lama de nuestro grupo, Lama Senten, empezó a morir. La muerte de Lama Senten fue para mí otra sólida enseñanza. Este lama había sido el tutor de la esposa espiritual de mi maestro, Khandro Serin Chodron, que en la actualidad todavía vive. Son muchos quienes la consideran
la más destacada practicante de Tíbet, una maestra oculta que, en mi opinión, personifica la devoción y enseña mediante la sencillez de su presencia amorosa. Lama Tsen era un personaje enormemente humano, como un abuelo de todos. Tenía más de 60 años, era alto, de cabellos grises, e irradiaba una bondad espontánea. También era un consumado practicante de la meditación, y el mero hecho de estar junto a él suscitaba en mí una sensación de paz y serenidad. A veces me regañaba y entonces le tenía miedo, pero a pesar de sus momentos de severidad, nunca perdía su talante afectuoso. Lama Tsen murió de una forma extraordinaria. Aunque había un monasterio cercano, se negó a ir allí diciendo que no quería darles el trabajo de deshacerse de su cadáver. Así pues, nos detuvimos y levantamos las tiendas en círculo, como de costumbre. Kandro cuidaba y atendía a Lama Tsen, puesto que era su tutor. Ella y yo éramos las únicas personas que había en su tienda cuando de pronto el lama la llamó a su lado. Tenían la costumbre de llamarla cariñosamente Ami, que en su dialecto natal significa hija mía. Ami le dijo con ternura: ven aquí, ha llegado el momento. No tengo más consejos que darte. ¿Estás bien como estás? Estoy contento de ti. Sirve a tu maestro como tal has venido haciéndolo. Ella se giró de inmediato para salir corriendo de la tienda, pero él la cogió por la manga. ¿A dónde vas?, le preguntó. Voy a llamar a Rinpoché, respondió ella. No lo molestes. No hay necesidad, sonrió el lama. Con el maestro no existe la distancia. Dicho eso, alzó la mirada hacia el cielo y falleció. Kandro liberó la manga y salió a toda prisa para avisar a mi maestro. Yo permanecí sentado en la tienda, incapaz de moverme. Me asombraba que una persona que estaba contemplando la muerte cara a cara pudiera mostrar tal confianza. Lama Tsen había podido tener junto a él a su lama en persona para que lo ayudara, algo que cualquier otro hubiera deseado ardientemente, pero no lo necesitaba. Ahora sé por qué. Ya tenía la presencia del maestro en su interior. Yamián Queyense estaba siempre con él, en su mente y en su corazón. Nunca en ningún momento notaba una separación. Kandro fue a buscar